cantando todo el consejo de Dios. Somos Bereshit, soldados de Jesús. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, y con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo con su gloria, alto y sublime. Por encima de él había serafines, alto y sublime, y sus alas cubrían su rostro, y a sus pies cubrían, alto y sublime. Y el uno al otro daban voces que decían, alto y sublime: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo con su gloria, alto y sublime. Por encima de él había serafines, alto y sublime, y sus alas cubrían su rostro, y a sus pies cubrían, alto y sublime. El uno
cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Estamos transmitiendo directamente aquí desde la ciudad de la Cruz para ustedes, para que nosotros, tú y yo, podamos aprender de la palabra de Dios, poder compartir de las alabanzas cuando estamos al tercer día ya de este año 2024. Todavía no me acostumbro a decir 2024, así que estamos en ese proceso. Hemos estado ya como varias transmisiones del año pasado. Comenzamos nuevamente a transmitir en directo a través de Facebook, en esta plataforma que para muchos lo usan para cosas mundanas, pero nosotros lo usamos para propagar el Evangelio de Dios. Hemos estado hablando acerca de los temas de contingencia en este tiempo. ¿Ya? Hemos estado hablando acerca de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, así como los temas que han sido polémicos, como el adulterio, el divorcio, que es lo que dice la Biblia acerca de ello. ¿Ya? Así que en esta tarde vamos a traer otro tema de contingencia y voy a seguir el protocolo que tengo escrito acá. Dice: todos ustedes sean bienvenidos a este programa que tiene el único propósito de dar a conocer temas de la Biblia acerca de cosas de contingencia. Somos Berechit, soldado de Jesús. Quien les habla es su amigo y hermano Enrique Briones Aranda. Estamos acá desde la ciudad de la Cruz. El tema de hoy día que vamos a tomar en cuenta, vamos a hablar hoy día, es el tema del rapto. ¿Ya? ¿Habrá rapto de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? ¿Quién cree acerca del rapto? ¿Es bíblico el rapto? Si hay rapto, ¿es antes de la gran tribulación, dentro de la mitad de la gran tribulación, o dentro de la tribulación, o después de la tribulación, o no hay rapto? ¿Qué tiene que esperar la iglesia? ¿La segunda venida de Cristo en poder y gran gloria? ¿O la iglesia tiene que esperar al rapto? ¿La iglesia va a conocer al anticristo? ¿La novia? ¿Va a pasar por las trompetas, por todos los ayes que hay en la palabra de Dios? ¿O vamos a irnos en el rapto? Eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Ese es como un pequeño intro que le quiero compartir con ustedes. En este programa analizaremos un tema que todo cristiano debe saber y estar informado acerca del momento profético e histórico en el cual estamos viviendo. El tema que hoy nos convoca es el rapto de la iglesia. Hay muchas iglesias que no les gusta hablar de este tema, por diversas razones. Pero si miramos a nuestro alrededor, a través de las noticias, de las redes sociales y por todo el medio de comunicación, nos podemos dar cuenta de algo muy especial se acerca y cambiará el mundo entero, especialmente a aquellos que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y que son parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es en su totalidad la revelación escrita de Dios mismo y de la realización de su gran propósito de redención, según lo registra la historia del pasado y tal como se previó y se predijo en las profecías. La palabra de Dios, ¿cierto? Los profetas del Antiguo Testamento oyeron el mensaje de censura y de juicio por los pecados cometidos, ¿cierto?, en aquellos tiempos, pero dando promesas consoladoras para los justos de futuras y gloriosas consumaciones. Pero los que vivimos la era presente, muchas de las profecías ya son historia. Pero todavía quedan algunas de ellas que se refieren al futuro, que están consignadas en la Biblia. Yo sé que este tema es muy controversial, el rapto de la iglesia. Las denominaciones no se habla, no se discute sobre estos temas. No quieren profundizar en estos temas, no. Ellos lo único que quieren es vivir la vida conforme a la palabra de Dios, pero no profundizar
en los temas de la palabra de Dios. El solo hecho de que Dios haya revelado tantos detalles sobre los eventos que vendrán en ambos testamentos nos dice que es importante. Al entrar en este tema, estamos en un terreno muy controversial. Al inclinarnos por alguna de las posiciones planteadas, debemos hacerlo con mucha humildad, sabiendo que los hermanos que discrepan de nuestra posición favorita también quieren sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a hablar del rapto, pero no porque alguien no crea en el rapto no es salvo. No, mi hermano. Son interpretaciones que tienen las iglesias. Lo único que no podemos tener diferencia con otra iglesia, con otra religión, es que solamente en Cristo hay salvación. ¿Ya? Tenemos que distinguir entre la herejía y la verdad. Hereje es el que se rebela contra la revelación divina, haciendo prevalecer sus propios pensamientos. Es lo que llamamos negar una verdad bíblica. La negación no viene de una interpretación diferente. Eso tiene que quedarse claro, ¿ya? Sino de un deseo que la palabra sea hallada falsa. O sea, el hereje quiere tratar de mostrarle a los demás que la Biblia es falsa, es mentirosa. Generalmente la discrepancia entre los creyentes se deben a diferencias de interpretación en sujeción a la autoridad de Dios. No solo debemos estar interesados, mi hermano, en los eventos proféticos por venir, no. También estamos buscando a nuestro Salvador, con quien pasaremos la eternidad. En el centro de la escatología, porque esto es la rama de la teología, dentro de la rama de la teología está la escatología, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahora. La escatología bíblica es la bendita esperanza de la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así lo dice Timoteo capítulo 2 versículo 13. Aguardaos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que espera todo cristiano. Eso es lo que espera todo aquel que es renacido y es lavado por la sangre del Cordero de Dios. Tenemos que ser genuinos en vivir un evangelio. Cuesta, mi hermano, cuesta, amigo, en este tiempo vivir un evangelio sano, ¿ya? Porque en este tiempo también la palabra de Dios dice que es tiempo de apostasía. La apostasía está entrando en la iglesia. La apostasía, para aquellos que no conocen eso, es cuando alguien tiene cree en algo que es real, verdadero, apegado a la palabra de Dios y se aleja de eso. ¿Ya? La apostasía no viene de afuera. Dentro de la iglesia se da eso, ¿ya? Así que trataremos lo posible de explicar paso a paso todo lo relevante a este tema. Y ahora comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es responder a una pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estudiar estos temas que a muchos le incomoda? ¿A usted le incomoda que alguien le hable del rapto? ¿A usted le incomoda que estudiemos estos temas? Los programas anteriores hablamos sobre el divorcio, sobre cuál es el divorcio bíblico y cuál es el divorcio no es bíblico. En qué circunstancias usted puede divorciarse y en qué circunstancias no puede divorciarse. Y si se divorcia, usted está en adulterio. Y sabemos que ese pecado está ya dentro de la iglesia y se está manifestando de manera descarada. Lo primero que vamos a hacer es responder a la pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estudiar estos temas que a muchos le incomodan? ¿Por qué es importante estudiar estos temas? ¿Te has preguntado por qué? Porque hay algunos hermanos que dicen, ay hermano, a ti te gustan estos temas, ¿por qué no estudiáis de Saqueo? ¿Por qué no estudiáis de Daniel? ¿Por qué no estudiáis del apóstol Pablo? ¿Por qué buscas estos temas? Veamos qué nos dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay algunos que no les gusta hablar sobre estos temas. Yo conozco a todo esto y a todos estos líderes que le hacen del bypass hablar de estos temas. ¿Ya? ¿Qué nos dice Tito? Capítulo 2, versículos 12 al 15. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya? Y termina este versículo, el 2.15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Yo sé que algunos, cuando hablamos de estos temas, los que llevan más años en la iglesia te menosprecian. Dice, este se cree erudito. Oh, no, este hermano se cree profeta. No, este hermano ya no sigue la línea de nuestra iglesia, así que hay que empezar a cortarle el piso. No, mi hermano. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es verdad que debemos estudiar el Evangelio, las promesas de Dios, la santidad, la gracia, la salvación. Tenemos que estudiar esos temas. Pero también tenemos que ir más adentro en la palabra de Dios, profundizar en las cosas de Dios, predicando todo el consejo de Dios, dicen los reformados. Es verdad. Nosotros aquí decimos cantando todo el consejo de Dios porque cantamos todas las alabanzas y canciones, ¿ya? Que hablan de nuestro Dios. Si alguien está conectado, le pido que ponga ahí algo para saber. Bien, ¿qué es la escatología? ¿Ya? Sabemos que lo que vamos a estudiar hoy, que es el rapto de la iglesia, tiene que estar en una de las ramas de la teología, y es la escatología. La escatología viene del griego antiguo, ¿ya? Escatos, último, y logos, estudio. Es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas. Es decir, se relacionan con la segunda venida de Cristo y que determinarán el término de la presente dispensación para introducir las glorias eternas del futuro. ¿Ya? Esa es la pregunta número 1. ¿Qué es la escatología? Entonces la escatología es la rama que estudia todo lo que son las profecías ya Antiguo y Nuevo Testamento y especialmente las del futuro. Algunos dicen solamente en el Nuevo Testamento y revelación de la Biblia, Apocalipsis habla sobre el futuro. No, también en el Antiguo Testamento hay profecías acerca del futuro que todavía no llega. ¿Ya? Punto 2. ¿Qué es el arrebatamiento, rapto de la iglesia? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Se conoce como el arrebatamiento o el rapto al momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán y los seguidores de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la tierra. Desde ese instante, dice, la iglesia estará con Dios en la eternidad. A eso se le llama el arrebatamiento. El momento que la iglesia es quitada de esta tierra para estar por siempre y por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor. Anhelamos ese momento. Pero yo estaba hablando de la palabra rapto. Y al tiro van a saltar aquellos que son bien estudiosos de la palabra de Dios y algunos religiosos van a decir, hermano Enrique, usted está cometiendo un error porque la palabra rapto no sale en la Biblia. Y yo le voy a decirle, sí, tiene toda la razón. La palabra rapto no sale en la Biblia. Vamos a ver eso ahora, ¿ya? La palabra rapto o arrebatamiento. Acerca del rapto, las escrituras sí enseñan el concepto del rapto. Pero lo que las escrituras enseñan es muy diferente de lo que enseña la cultura popular. Para saber qué es realmente el rapto y qué no lo es, estudiaremos este término tanto en hebreo como en griego. La palabra rapto, la palabra rapto no sale en la Biblia. Pero no es incorrecto usarla porque hay otras palabras que no salen en la Biblia y las usamos. ¿Sabe qué palabra? La palabra Trinidad. La palabra Trinidad usted se va a dar vuelta de Génesis a Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento y no la va a encontrar. Por supuesto que no sale la palabra Trinidad. La otra palabra que nos sale, reino milenial. ¿Ya? O la palabra Biblia. La misma palabra Biblia no sale escrita en la palabra de Dios. No sale en la escritura.
pero las usamos para dar a conocer verdades bíblicas. La palabra arrebatamiento, esa sí sale, la palabra arrebatamiento. ¿Y dónde sale, mi hermano? En el libro del Mormón, dicen algunos. No, bueno, la palabra arrebatamiento sale en Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. ¿Usted anhela eso? Entonces la palabra arrebatamiento, el versículo citado de la primera epístola de las Tesalonicenses, originalmente escrita en griego común o helenístico, utiliza la palabra harpagesomesa, que podría traducirse como seremos arrebatados, seremos llevados o frase parecida. La palabra es una conjugación del verbo harpazo, ¿ya? Que significa arrebatar, tomar, llevar, raptar y verbos similares. En la Vulgata, en la Biblia Vulgata, sale harpagesomesa, se traduce al latín como rapiemur, que significa similar, que provienen del verbo rapio, raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza o verbos similares. El término popular del rapto está tomado de la palabra griega harpazo, que se refiere a apoderarse o arrancar o quitar por la fuerza. Es decir, cuando Cristo venga en el rapto, no va a venir así, oye, ven, sino seremos arrebatados, sacados bruscamente de este lugar. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. No nos daremos ni cuenta cuando estemos en el cielo, volando ahí. Como muchos anhelan cuando jóvenes, cuando niños querían ser superhéroes y volar como Superman, en ese momento volaremos más rápido que Superman, volaremos a la presencia de Dios. Número 4, debemos conocer el carácter de Dios y cómo Él obra en tiempos de justicia. ¿Ya? Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar Agua de Funky. ¿Ya? Así que los invito a escuchar una musiquita en esta tarde. ¿Vamos? Tengo la vida para agradecerte, que todo lo que yo tengo te lo debo. Y si de mi boca salen palabras tuyas, es porque bebo agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua buena, y quiero que el mundo también beba, porque tú me diste agua a beber, y mi familia no es la misma. Tú me diste agua a beber, que puedo ver crecer mis hijos. Tú me diste agua a beber, el ídolo salió corriendo, y lo que yo estoy bebiendo, quiero que ellos beban también. A veces olvidamos que en el mundo hay más humanos y que no tienen agua, y que llevan en sus hombros el cansancio sin nada. Y yo que bebí, ahora sí tengo de qué beber agua de ti. Con solo mojar mi boca, tu presencia me provoca hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo. Bebí de tu agua buena, y quiero que el mundo también beba, porque tú me diste agua a beber, y mi familia no es la misma. Tú me diste agua
veces olvidamos que hay más humanos. El mundo necesita tu agua, 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 el mundo necesita tu agua. Dale de lo que yo probé, porque tú me diste agua a beber y mi familia no es la misma. Tú me diste agua a beber, yo puedo ver crecer mis hijos. Tú me diste agua a beber y mi dolor salió corriendo y lo que yo estoy bebiendo quiero que ellos beban también. Ay, quiero que ellos beban también. Yep. Funky. Wise the Gold Pen. OD. Onel Díaz. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, estamos de regreso aquí en tu programa Berechit, Soldados de Jesús, y estamos en vivo desde la Ciudad de la Cruz, Quinta Región, Chile, y estamos aquí hablando de un tema muy bueno que se llama el tema del rapto. ¿Ya? Hemos visto su significado, lo que dice la Biblia. Ahora debemos conocer, antes de hablar del rapto y entrar en profundidad en el tema del rapto, tenemos que ver unas características de Dios, cómo Dios, debemos conocer el carácter de Dios y cómo Él obra en tiempo de juicio. ¿Ya? Lo primero, dame un segundito aquí. Lo primero que tenemos que considerar es que Dios no solamente se da a conocer por medio del amor, ¿ya? Porque hay hermanitos en la iglesia que hablan del amor de Dios y lo hacen muy bien, conocen muy bien del amor de Dios, pero no conocen y no hablan, o sea, no que no lo conozcan, no hablan acerca del juicio, del enojo, de la ira de Dios, ¿ya? Le gusta hablar mucho, dan a conocer por medio del amor, la misericordia y la gracia, sino que también se da a conocer por medio de su ira. En otras palabras, Él no es el uno o el otro, sino que es ambos. Dios es un Dios de amor y también fuego consumidor. Pablo lo expresa plenamente en Romanos capítulo 11, ¿ya? Romanos capítulo 11 dice 11:22 dice lo siguiente: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, hay que permanecer en las cosas de Dios. El profeta Nahum presenta esta expresión dual de Dios de amor e ira de la siguiente manera. Ejemplo, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí lo está hablando Nahum en el capítulo 1, versículo 2. Pero sin embargo, bajamos unos versículos más abajo y bajamos hasta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mira qué precioso, ¿eh? Dios conoce si confiamos en él, conoce mi corazón, conoce tu corazón. Así es nuestro Dios. Lamentablemente muchos cristianos y no cristianos se han pintado y acomodado a la imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Tristemente hacen caso omiso para entonces vivir como les dé la gana, ¿cierto? La regalada gana. En el tiempo de Noé, conocemos muy bien el tiempo de Noé, Dios derramó su ira sobre esta tierra a través de ¿qué? De un diluvio. Pero Noé halló gracia, o sea, un favor no merecido delante de Dios. Y fue salvo él y su familia. Dios no dejó caer, escúcheme bien, Dios no dejó caer el diluvio sobre esta tierra hasta que Noé estaba a salvo en el arca.
¿Dios con quién estaba enojado? Continuamente está enojado con el que comete pecado, con el que vive en el pecado. Pero nosotros, no quiere decir que nosotros no somos pecadores, pero nosotros somos pecadores arrepentidos. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos sido lavados por la sangre de Dios. Y esa sangre nos limpia de toda maldad. La sangre preciosa del Señor Jesucristo es la que nos limpia de toda maldad. Entonces, Dios no dejó caer el diluvio y exterminar a todo hombre sobre esta tierra hasta que Noé estaba a salvo en el arca. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 7. Después buscamos en el mismo libro de Génesis, llegamos al capítulo 18 y vemos Abraham apeló al justo juicio de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 23 al 25. Génesis capítulo 18, del 23 al 25 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Vas a destruir al malo con el bueno? Por la culpa del malo vas a destruir al bueno. Eso le estaba diciendo Abraham a Dios. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Miren lo que dice el 18:25. Lejos, dice Abraham, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Gloria a su nombre. Y que sea el justo tratado como el impío. Nosotros tenemos que ser realmente, la verdad, tenemos que ser tratados por la ira de Dios. No nos queda otra. Tenemos que ser tratados por la ira de Dios. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún siendo como somos, Cristo murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna al recibirle como Rey, como Señor de nuestras vidas. Por lo cual, mi hermano, está lejos de Dios dejar caer la ira de ese día, de la gran tribulación, que van a ser 7 años, ¿ya?, de tribulación en esta tierra. Lejos está de Dios dejar caer la ira sobre los justos. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Se lo dijo a Abraham, el amigo de Dios, porque Abraham conocía el corazón de Dios. Nosotros conocemos el corazón de Dios. ¿Usted conoce el corazón de Dios? ¿Usted conoce lo que Dios quiere para su vida? En el caso de Lot, bajando al capítulo 19, en el caso de Lot, Dios decidió derramar su ira sobre Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Él no derramó el fuego sobre estas ciudades hasta que Lot y su familia estuvieran a salvo en la cima de una colina. Era tal el pecado de Sodoma y Gomorra, que era la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la perversión, todo perversión sexual. Recuerde que la palabra fornicación incluye todas las perversiones sexuales, aún el adulterio. Todo eso estaba en Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19 del 1 al 29. Pero vamos a leer solamente del 20 en adelante. He aquí, ahora está la ciudad que está cerca para huir allá. Está hablando Lot aquí. La cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? ¿Y salvaré mi vida? Y le respondió. ¿Quién le respondió? El ángel. He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, le dice el ángel. Corre, apúrate. Arranca para allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Porque por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. En esta noche el Señor dice: sale de ahí donde estás viviendo. Sale de esa situación de pecado. Arranca de ese lugar. Porque voy a dejar caer el juicio sobre este lugar. Voy a dejar caer mi ira sobre esta tierra. Arranca. Y el camino que dejó Dios para arrancar es Jesucristo. La puerta estrecha. Y Jesucristo dice que no va a perder a ni uno.
de lo que Dios le ha dado. La carta a los hebreos habla de Dios el juez de todos. Dios el juez de todos, y sus juicios incluyen a toda la humanidad. Por ejemplo, Dios juzgó a Adán y a Eva, ¿ya? Sacándolo ¿de qué? Del huerto del Edén. Dios juzgó al mundo corrupto, lo que veíamos recién, en el que vivió Noé, enviándolo un diluvio y los ahogó. Eso fue el juicio de Dios. El juicio que tuvo Adán y Eva fue sacados del Edén. El juicio que tuvo los malos en el tiempo de Noé fue el diluvio y los mató a todos. Pero ¿a quién no mató? A Noé y su familia. ¿Y qué hizo Dios? Preparó un lugar. ¿Qué hizo Dios? Le dijo que hiciera un arca. Le dio el diseño perfecto. Y Dios lo guardó. Cuando vino la ira sobre esta tierra, Dios proveyó un lugar apartado para que Noé y su familia se salvaran. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra destruyéndola con fuego del cielo. ¿Ya? ¿Y a qué hizo ahí? Le dijo a Lot y a su familia que salieran de su lugar. Y Lot pidió ir a Zoar, una ciudad pequeña que estaba ahí. Y el ángel le dijo, anda, huye, corre, arranca, pero no mires atrás porque yo no puedo destruir esta ciudad, no puedo dejar caer el juicio sobre esta ciudad hasta que tú estés a salvo. Así va a ser el pueblo de Dios. No va a dejar caer el juicio, la gran tribulación sobre esta tierra hasta que estemos a salvo en el tercer cielo. Dios envió a Israel a la cautividad en Asiria, y Judá a Babilonia por causa de la idolatría. Podemos entender entonces que Dios no deja caer un juicio sobre la tierra sin antes resguardar al justo. Ese es el actuar de Dios. Dios no nos pega igual como les pega al impío. Si nosotros somos justos, Él dejará caer el juicio y al justo lo quita. Lo quita. Alabado sea su nombre, gloria a su nombre. Nuestra alma le alaba. ¿Por qué debemos creer que existe un rapto? Primero, porque Jesucristo es el mismo, porque Jesucristo mismo regresará en el futuro. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí, vamos a ir a una canción. Vamos a ver qué canción va a haber ahora, a ver. Ay, que me encanta esta alabanza. Vamos. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Tengo la vida para agradecerte, que todo lo que yo tengo te lo debo. Y si de mi boca salen palabras tuyas, es porque bebo. Otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo, mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado cada amanecer, desde el día en que se fue. Voy allí pensando quién. Quizás hoy será el día en que regrese.
siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado. Su amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regreses. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, y que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que mi casa hay morada para él, que en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regreses otra vez. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, estamos de regreso aquí en Berechit, Soldado de Jesús, cuando ya son 25 minutos para las 12. 25 minutos para las 12, cuando estamos a 3 de enero del año 2024 y estamos estudiando el tema el rapto. ¿Por qué debemos creer que existe un rapto? Habíamos quedado en ese lugar, en ese momento, ¿ya? ¿Por qué debemos creer? ¿Es porque a mí me dio la gana o a algunos hermanos les dio la gana inventar esto? No. Veamos. ¿Por qué Jesucristo mismo regresará en el futuro? Punto 1. Porque Jesucristo mismo regresará en el futuro. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya? Y os tomaré, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y os tomaré a mí mismo. En el griego la palabra es paralambano, ser sacado y unido a Cristo. Yo os tomaré a mí mismo, paralambano, ser sacado y unido a Cristo. Eso es la palabra en griego. En Juan 14, 27 al 29, dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis y os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Voy y vengo a vosotros, dice aquí en esta cita. ¿Ya? ¿Sabemos que Jesucristo tiene que venir? Amén. ¿Lo dijo que iba a venir? Amén. ¿Dijo que iba a venir un Mesías? Vino. ¿Dijo la palabra de Dios que iba a nacer como bebé? Vino. ¿Dijo la palabra que iba a nacer en Belén? Nació. Dice la palabra de Dios que iba a huir a Egipto y de allí lo iba a llamar. Lo hizo. Dice la palabra de Dios que iba a hacer milagros. Lo hizo. Dijo la palabra de Dios que era sin pecado. Es sin pecado el Señor Jesucristo. Dijo la palabra de Dios que iba a morir, iba a entregar y derramar su sangre por nosotros. Lo hizo. Dijo que el tercer día iba a resucitar. Lo hizo. Ascendió en los cielos como él dijo. Lo hizo. Entonces el mismo Dios dice que va a venir por segunda vez. Y yo lo creo. ¿Ya? La palabra de Dios, el primer punto es porque Jesucristo mismo lo prometió, que iba a venir por segunda vez. El punto 2 es dos venidas de Cristo. Cuando la Biblia habla de la primera venida y la segunda venida de Cristo, cada venida de Cristo tiene dos etapas. A ver, ¿de qué está hablando, hermano? ¿En qué se está basando? Primera venida de Cristo, cuando Jesús nace, cuando Él vuelve del cielo después de haber resucitado, nace, muere, asciende al cielo y vuelve acá y está en medio de los discípulos. El nacimiento del Señor Jesucristo, muerte del Señor Jesucristo, ya no está aquí. Resucitó el Señor Jesucristo y la Biblia dice que Él fue arriba a los cielos y Él regresó del cielo y estuvo por lo menos 40 días. Es decir, Jesús nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos, estuvo un rato ahí, volvió y estuvo cerca de 40 días en medio de aquí la tierra. O sea, dentro de la primera venida, se dividió en dos etapas. Juan 20, 17 y 19. Juan 20 y 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y el 20:19 de Juan dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, día lunes, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Oh, oye, se había ido. Voy al Padre, pero volvió. ¿Ya? La primera venida fue en dos etapas. Va al Padre, vuelve y después vuelve arriba. La segunda venida tiene dos etapas también. La primera viene en el rapto de la iglesia. Cristo viene como el novio. ¿Ya? Viene el novio a buscar la novia. Epifanía, es conocido eso. La segunda viene en Armagedón. Viene como un león para matar a sus enemigos. Ahí es la parusía. ¿En qué nos basamos? Porque aquí hay que hablar con palabras, po. No porque lo dijo un teólogo, no porque lo dijo el hermano Arturo. No, aquí dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está hablando de la parusía. Y nuestra reunión con Él, Epifanía, es una reunión secreta, el mundo no lo va a ver, eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. La parusía viene del griego parusía, que significa presencia, llegada, venida. Hoy en día se usa principalmente para referirse
al advenimiento de Jesucristo en el juicio final. La promesa es el arrebatamiento, la epifanía. Etimología de la palabra epifanía significa manifestación y referida al Señor corresponde a los momentos en que Jesús se manifiesta o se revela al mundo. Bien. Vamos avanzando. Punto 3. Las dispensaciones. Esto la iglesia presbiteriana no lo cree. La dispensación. Las dispensaciones. Trazar bien la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a usar bien la palabra de verdad en esta noche. ¿Qué es una dispensación? Este tema que yo estoy analizando fue producto de estudios de varios temas y de grandes escatólogos, ¿ya? Pastores que se dedican a la escatología, y de todo su resumen yo fui creando este material, ¿ya? ¿Qué es una dispensación? Es un tiempo en que Dios trabaja con alguien de una manera. También es cuando Dios da algo a otros. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra y el propósito de Dios hacia la humanidad. En diferentes periodos de tiempo, generalmente hay 7 dispensaciones identificadas. Aunque algunos teólogos creen que hay 9, otros cuentan solo 3 o tantos como 37 dispensaciones. Esta es una posición moderna del premilenialismo que tiene su base especialmente en la Biblia de Scofield. Su posición es que existen 7 dispensaciones, 5 de ellas en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, que son las siguientes. ¿Ya? Es como Dios trabajó de una manera con alguien, Dios trabajó de otra manera con alguien, pero siempre apuntando a lo mismo. ¿Ya? La primera dispensación que es nombrada es la inocencia. Desde la creación hasta la caída. Dios trató de una manera con Adán y Eva, no trató de la misma manera con los que vinieron después de la caída. Después que Adán y Eva pecaron, Él no los trató de la misma manera. Ya había una distancia. Los trató de otra manera. ¿Ya? La primera dispensación, la inocencia desde la creación hasta la caída. La conciencia desde la caída hasta el diluvio. Ya están conscientes de su pecado. La creación se fue deteriorando, pudriéndose espiritualmente. ¿Ya? Esa es la segunda dispensación, la conciencia. Primero la inocencia, la segunda la conciencia. Tercero, el gobierno humano, desde el diluvio hasta la torre de Babel. Ahí los humanos se olvidaron de Dios. Se dedicaban solamente para ellos, el gobierno humano. La promesa, desde Abraham hasta Moisés. Tenemos la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa desde Abraham hasta Moisés. La ley, desde Moisés hasta Cristo. El mismo Dios, con las mismas personas, trató de una manera distinta, pero apuntando siempre a lo mismo. La ley desde Moisés hasta Cristo. La gracia desde Cristo hasta el milenio. El reino milenial a partir de la venida de Cristo. Cada una de estas dispensaciones comienza con un pacto y finaliza con un juicio. Ay, ay, ay. En todo caso. Veamos. Capítulo 2. Bueno, capítulo 2, porque yo aquí no sé el capítulo 2 dice: sin el rapto es difícil entender la iglesia. Perdón, entender la Biblia. Es muy difícil entender la Biblia sin el rapto. Es muy grande en el calendario de Dios. El rapto es cuando Dios se casa con su novia en las bodas del Cordero. Todo lo que predicó el Señor Jesucristo en su ministerio antes de morir en la cruz era del Antiguo Testamento. ¿Pero qué está hablando, hermano? Entienda. Hagamos una pausa. Todo lo que predicó Jesús, de cuando comenzó su ministerio
hasta que Él ascendió a los cielos. Eso ocurrió en el tiempo, en el Antiguo Testamento. Cuando empezaron a escribir las cartas, todo lo que hizo Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda la escritura comenzó ahí. Eso está en el Nuevo Testamento. Lo que escribieron en el Nuevo Testamento ocurrió en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es antes que muriera el testador. El pacto, para cambiar de pacto, tiene que morir uno de los testadores. Recuerde que Abraham hizo un pacto con Dios. O Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Ya? Ese pacto, si uno de ellos moría, el pacto se terminaba. Por eso Dios juró por sí mismo. ¿Ya? Cuando partieron el animal en dos, Abraham pasó por el medio. Primero pasó Dios, después Abraham. Y Dios dijo, yo juro por mí mismo, que yo voy a cumplir, porque tú vas a llegar un día que vas a morir. Pero yo juro por mí mismo y yo lo voy a cumplir. En cierta manera, él juró por los dos. Porque el Antiguo Testamento es antes que muriera el testador. Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla de lo que Cristo hizo antes de morir, o sea, el Antiguo Testamento. Mucho de lo que está escrito en estos libros fue escrito para los judíos. El libro de Juan, sin embargo, el libro de Juan es un poco diferente porque fue escrito en el tiempo de Pablo. Hay cosas en el libro de Juan que no se encuentran en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Hay cosas en el libro de Juan que se aplican para nosotros los gentiles. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dice aquí Juan. ¿Ya? Mateo 15:24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí Jesús le estaba hablando a los discípulos. El Señor, cuando vino en su ministerio, vino solamente a los judíos y nadie más. Le dijo a los apóstoles, vayan de dos en dos, pero por camino de gentiles y de samaritanos no se metan. En otras palabras, vayan a predicarle solamente a los judíos, ni a los gentiles, ni a nadie más. Solamente a los judíos ustedes le van a predicar el evangelio, a las ovejas perdidas de la casa de Jacob. Mateo 10:5-6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús le está diciendo, ¿a qué tienen que ir a predicarle los discípulos? ¿Tenían que ir a predicar a nosotros los gentiles? Si yo hubiera estado en ese momento gentil, me hubieran predicado a mí, arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado, Jesucristo es el Mesías. No. Era solamente a los hijos, a los israelitas, a la casa de la oveja perdida de la casa de Israel o de Jacob. Lo que predican los apóstoles se llama la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es distinta a la doctrina del apóstol Pablo. La doctrina de los apóstoles era bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo. Bautícense, ¿para qué? La palabra lo dice. El agua no nos salva hoy en día. El apóstol Pablo dijo que somos salvos por fe en el Señor Jesucristo, y cuando confiamos en el Evangelio somos sellados por el Espíritu Santo. No recibimos el Espíritu Santo por el agua, mi hermano. No, Señor. Hechos 2:38. Pedro les dijo, Pedro aquí, el apóstol, predicando a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro de transición, mi hermano. Y sin entender esto, nadie va a entender por qué existe el rapto. Por eso los que no creen en las dispensaciones se mueren, que han perdido. Por eso no creen en el rapto. Por eso cuando alguien dice, no puede ser así porque la segunda venida debo casarme al anticristo y ven solamente Apocalipsis y no miran el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento y no sacan una conclusión, sino que se agarran de una sola cosa. Sin entender esto, que el libro de Hechos es un libro de transición, sin entender esto, mi hermano, nadie va a entender por qué existe el rapto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cambió de Pedro a Pablo. De Israel a la iglesia. De judíos a gentiles. El pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Lo rechazó, mi hermano. Rechazó al Mesías, al Hijo de Dios enviado para salvación del pueblo de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Jacob. Lo rechazaron, mi hermano.
Y Dios cambió de llevar la salvación de los judíos a los gentiles. ¿Dónde lo encontramos eso? Hechos capítulo 7 del 1 al 60, no vamos a estar leyendo los 60 versículos. Los judíos rechazaron al Mesías. Si hubieran aceptado al Mesías, Jesucristo hubiera venido a reinar en el milenio en ese mismo instante. Por eso vino el apóstol Pablo a predicar a los gentiles. Como dice Romanos 11, 13. Digo pues, ¿ha tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Los israelitas se juraban la última chupada del mate, se creían la última Coca-Cola del desierto. Ellos se creían los únicos, por ser ellos. No porque Dios los eligió por ser lo más pequeño, lo más insignificante del mundo. No, porque somos los israelitas. Y ellos rechazaron al Mesías. Por su transgresión, por haber rechazado al Mesías, vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. Para decir, viste que no solamente tú, Israel, no solamente tu pueblo de Israel tienes salvación, sino que también todo aquel que creyera en el Mesías. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Porque ellos rechazaron al Mesías, gracias a Dios que ellos rechazaron al Mesías, porque nosotros tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Y su transgresión, Romanos 11:12, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, dice el apóstol. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos capítulo 11, 25-33. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, para que no se crean en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No es que Dios rechazó, votó a Israel y ahora está con los gentiles. No, mi hermano. Esa interpretación que hacen los que no creen en la dispensación está mal. Un hermano lo estuvo enseñando en mi iglesia y no, está mal eso, como él lo planteó. Dice aquí, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Israel no va a creer en el Mesías hasta que todo el pueblo gentil sea salvo. Y luego todo Israel será salvo, dice. Romanos 11, 25-33, el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El 11-28 de Romanos. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero por cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, ahora están mal Israel porque rechazó al Mesías, pero porque ellos son hijos de los que venían de atrás. Dice acá, en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, por Abraham, por todos los que vinieron de atrás. Israel de ahora es amado, ¿ya? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, o sea, gentil en otro tiempo erais desobediente, era un pecador, no conocías a Dios, pero ahora habéis sido alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, Dios miró a los gentiles cuando Israel lo desechó, pero en cierta manera, en parte dice la palabra, no que lo dejó fuera, como dicen aquellos que no creen en la dispensación, sino que en parte le dejó una pausa con ellos, pero también le ama. También hay israelitas. Los israelitas, para ser salvos, no tienen que ser salvos por la ley. Para un israelita sea salvo hoy, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor. Así que también esto, dice el 31, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, así como tú alcanzaste misericordia, ellos van a alcanzar misericordia. ¿Cómo alcanzaste tú misericordia? Por recibir a Jesucristo. ¿Cómo van a alcanzar ellos misericordia? Por recibir a Jesucristo. Pero Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, a todos los israelitas los sujetó a desobediencia para tener misericordia después de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. O sea, nadie puede captar cómo lo va a hacer Dios. Inescrutables sus caminos. Hoy Dios está trabajando más con los gentiles que con los judíos. No que Dios está trabajando con los gentiles y a los judíos los dejó botados. No, señor. Eso es lo que dicen los que no creen en las dispensaciones. Pero si usted estudia realmente la palabra de Dios y mira desde el punto de vista de la dispensación, Dios trabaja más con los gentiles que con los judíos.
tanto judíos como gentiles, para ser salvos, tienen que hacer lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo va a ser salvado un judío? Creyendo en el Señor Jesucristo. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, nosotros los gentiles, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño son los gentiles y el pastor es el apóstol Pablo. Amén. Vamos a una alabanza para no cansarnos. ¿Qué hora es ya? Hoy llevamos 1:07, ya un pedacito más y terminamos por hoy. ¿Dónde está la cuña? Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón,
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús. Bien, somos soldados de Jesús y ya son las 05 horas y estamos transmitiendo directamente aquí desde la ciudad de La Cruz, quinta región, Chile. Estamos viendo el tema el rapto. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy día. Primera parte que vamos a estar hablando sobre este tema muy bueno acerca del rapto. Primero vimos por qué es importante estudiar este tema y vimos los versículos, nos apoyamos en versículos para decir esto, ¿ya? También vimos lo que significaba la escatología, porque el tema del rapto está dentro de la rama de la escatología, ¿ya? Vimos también qué es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, lo que significa, lo que creen. La palabra rapto o arrebatamiento, todo lo que dice la Biblia acerca de ello, ¿ya? Que la palabra rapto no sale, pero sí la palabra arrebatamiento, y significa dejar pasos quitados con fuerza, ¿ya? También vimos, ¿qué más? Avancemos. Debemos conocer el carácter de Dios y cómo Él obra en tiempo de juicio. Vimos cómo Dios se manifestó acerca de los juicios, cómo Él manifiesta su juicio, si manifiesta el juicio con los justos o los injustos al mismo tiempo, o es quitado el justo siempre, ¿ya? Nos apoyamos en versículos, en Romanos, para hablar de eso, hablamos en Romanos 11:22, en Nahum 1:7, Nahum 1:2, Génesis 18:23 al 25, hablamos de eso. También hablamos en Génesis 19, del 1 al 29, ¿ya? Otro punto, ¿por qué debemos creer que existe un rapto? Porque Jesucristo mismo regresará en el futuro. Juan 14, del 1 al 3, Juan 14, del 27 al 29, usamos el versículo. Las dos venidas de Jesús, la primera venida cuando Jesús nace, cuando Él vuelve del cielo después de haber resucitado, Él viene como un cordero. El nacimiento del Señor Jesucristo, muerte del Señor Jesucristo, resurrección del Señor Jesucristo, y la Biblia dice que Él fue arriba a los cielos, o sea, subió, y tuvo un tiempo arriba, se presentó delante del Padre, y Él regresó del cielo y estuvo con nosotros 40 días. Eso lo encontramos en Juan 20, del 17 y 19. La segunda venida de Cristo
La primera viene en el rapto, Cristo viene como el novio, Epifanía. La segunda viene en Armagedón, viene como un león para matar a sus enemigos. Parusía, segunda Tesalonicenses 2:1, ahí habla de la parusía y la epifanía. Ya estamos resumiendo, ¿cierto?, lo que vimos hoy día. Las dispensaciones, cómo es trazar bien la palabra de Dios, y basándonos en el capítulo 2 de 2 Timoteo 15, vimos que lo que era una dispensación. La más conocida era la inocencia, desde la creación hasta la caída, la conciencia desde la caída hasta el diluvio, del gobierno humano desde el diluvio hasta la Torre de Babel, la promesa desde Abraham hasta Moisés, la ley desde Moisés hasta el Cristo, la otra es de la gracia, desde Cristo hasta el milenio y el reino milenial a partir de la segunda venida. ¿Ya? También, ¿qué vimos? Eso nos basamos en Juan 16, Mateo 15, 24, en Mateo 10, 5, 6, vimos los versículos, Hechos 2, 38, Hechos 7 del 1 al 60, Romanos 11, 11 al 13, Romanos 11, 25, 33. Esos son los versículos que estamos vimos hoy día. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y hasta ahí llegamos. ¿Ya? Nos estamos despidiendo. Ya pasamos al día miércoles. Así que si Dios quiere, dentro de la semana, si hay tiempo, vamos nuevamente a conectarnos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oye, lo que sí, yo le invito a leer la palabra de Dios, a buscar de Dios, guardarla, predicarla y estudiarla. Porque Él viene pronto por su iglesia. Yo creo en el rapto de la iglesia. Yo creo que Dios viene por su iglesia y por eso estoy enseñando este tema. Si usted no lo cree, mi hermano, no me mire con desprecio, no me mire como que soy un ignorante. No, mi hermano, usted es una diferencia de opinión. Solamente Cristo salva. ¿Ya? Esto no es resorte de salvación. Pero aquí podemos entender cómo Dios traza. Y vamos a ir viendo mediante la palabra de Dios que el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación es bíblico. ¿Ya? Por la próxima semana, o sea, para el próximo programa vamos a ver el punto 4 que dice los misterios dados a Pablo. Ya por ahí viendo, desarrollando este tema del rapto. Que el Señor le bendiga, el Señor les guarde y nos vamos. Cuñita, por favor. Chao, chao. Cantando todo el consejo de Dios. Somos Berechit, soldados de Jesús.